Rachel estaba sentada sola en una mesa apartada en la esquina de un restaurante tranquilo, disfrutando de un raro momento de paz. Con sus 3 hijos en casa de sus padres, por fin podía exhalar y existir sin exigencias. Una pesada mezcla de frustración y desilusión le oprimía el pecho como una piedra. Una vez más, su esposo Daniel había sido llamado al trabajo durante las fiestas, otra promesa rota. El día de Acción de Gracias ya había sido un desastre, él trabajó turnos seguidos, culpando a la crisis sanitaria. Ahora, con varios compañeros enfermos, los planes familiares se habían desmoronado de nuevo. Siempre está trabajando, pensó con amargura. Nunca está cuando realmente lo necesito, y aún así tiene el descaro de quejarse cuando llevo a los niños con mis padres. Su espiral de resentimiento fue interrumpida de pronto por una voz cálida y desconocida. ¿Te molesta si me siento contigo? Alzó la vista y vio a un hombre bien arreglado, de cabello oscuro y sonrisa confiada, aunque relajada, de pie junto a su mesa. Pareces necesitar compañía, añadió con un encanto suave. Rachel vaciló, sorprendida de que su estado de ánimo fuera tan evidente. Asintió lentamente, sin saber muy bien por qué. Él tomó asiento frente a ella y le extendió la mano. Ethan Blake. Rachel Morgan, respondió ella de forma automática, con la voz casi distante. La sonrisa de él se hizo más profunda. ¿Noche difícil? Solo unos días después, Rachel se encontraba esperando en el parque, buscando a Ethan con la mirada. Después de que ella se desahogara sobre las constantes ausencias de Daniel, Ethan había sido quien la escuchó, quien realmente la escuchó. Luego, con naturalidad, le había sugerido que dieran un paseo algún día. Ella intentó rechazarlo, se dijo que era una mala idea, pero al final, aceptó. Ahora, mientras él se acercaba con esa mirada familiar y comprensiva, sintió un leve cosquilleo de anticipación. Él le tomó la mano y le dio un beso casi imperceptible en los nudillos. ¿Vamos? Preguntó. Ella no se apartó. En lugar de eso, le permitió enlazar su brazo con el suyo, y comenzaron a pasear por el parque como una pareja de toda la vida. En los días siguientes, Ethan empezó a ocupar cada vez más espacio en sus pensamientos. Sus conversaciones se alargaban, sus encuentros se volvían rutina. Lo que comenzó como un desahogo amistoso había evolucionado claramente en otra cosa. Había coqueteo ahora, cumplidos sutiles, una intensidad silenciosa, algo no dicho que crecía entre ellos. Un sábado por la noche, Rachel estaba recostada en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono, cuando apareció un mensaje. Ethan, hola, guapa. ¿Qué haces? Rachel, viendo una película. Ethan, déjame adivinar, él está trabajando otra vez. Rachel, sí, como siempre. Ethan, y tú sigues haciéndolo todo sola. No te merece. Ethan, ¿estás segura de que realmente está trabajando ahora? Rachel, ¿qué quieres decir? Ethan, si fuera yo, lo comprobaría. Solo digo. Se le revolvió el estómago al mirar la pantalla. La duda se coló como una corriente de aire por una ventana mal cerrada. ¿Debería intentar llamarlo? Una hora después, sonó su teléfono. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Hola, dijo él, con la voz cargada de preocupación. ¿Llamaste? ¿Qué pasa? ¿Los niños están bien? Su tono hizo que a ella le brotara la culpa. Había llamado a su oficina antes, pero nadie respondió. Está todo bien, dijo rápido. Solo quería escuchar tu voz. Pero no estabas allí. Él soltó un suspiro. Hubo un retraso con un vuelo en la plataforma. Dejé el móvil en la taquilla. Hablaron brevemente, con incomodidad. Al colgar, la inquietud no desapareció. Al contrario, se intensificó. ¿Por qué no había respondido de inmediato? Con el paso de los días, sus dudas crecieron como el moho, silenciosas, persistentes y difíciles de ignorar. 3 meses después, Daniel navegaba entre el tráfico congestionado del aeropuerto tras otra agotadora serie de turnos nocturnos. Por fin tenía algo de tiempo libre, una oportunidad de respirar, de reconectar con su familia. Pero al llegar a casa, estaba vacía. Sin niños. Sin esposa.
Después de otra fuerte discusión, Rachel había hecho las maletas y llevado a los niños a casa de sus padres nuevamente. Tenían todo lo necesario, una casa pagada, ningún préstamo de coche, incluso un fondo universitario creciente para los niños. Daniel había hecho todo lo posible por crear una vida estable. Pero, de algún modo, nunca parecía ser suficiente para Rachel. Exhausto y emocionalmente entumecido, se desplomó en la cama. Cuando despertó horas después, su estómago rugía, así que salió a correr por el bosque para despejarse. 2 horas más tarde, ya en casa, duchado y alimentado, se sentó por fin a revisar una semana de correo. Casi todo era publicidad. Pero un sobre, elegante y de color crema, llamó su atención. Un escalofrío extraño recorrió su espalda al abrirlo. El contenido le paralizó el corazón. Era un anuncio fúnebre, para él. En memoria de nuestro antiguo esposo y querido padre, Jonathan Daniel Morgan. Sus ojos se fijaron en los nombres impresos al final, Rachel Morgan. Ethan Blake. La habitación comenzó a girar. Así que esto era. Esto explicaba por qué ella estaba fría, distante, siempre a la defensiva, buscando peleas, culpándolo, alejándose cada vez más. La traición lo golpeó como un tren. Pero en lugar de estallar, Daniel se tragó la rabia. Sabía que debía mantener la mente clara. Durante los días siguientes, enterró sus emociones. En vez de confrontarla, tomó una decisión. Volvería al Tai Chi, algo que había dejado atrás hace mucho por consideración a Rachel. Era hora de recuperar algo de paz, de afilar su enfoque antes de actuar. Tras una intensa sesión, aún con la mente acelerada, regresó a casa. Tomó nuevamente la tarjeta funeraria, y esta vez, la furia regresó con toda su fuerza. ¿Basta? Encendió el ordenador, con la determinación endurecida. Era momento de averiguar todo lo posible sobre Ethan Blake. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Rachel besaba a Ethan en la mejilla antes de que se fuera, completamente ajena a lo que Daniel ya sabía. Observando desde la ventana del segundo piso, Elaine Carter sintió un nudo en el estómago. Ya sospechaba que su hija se estaba metiendo en terreno peligroso. Pero ahora, no tenía ninguna duda. Se volvió hacia su esposo, Richard, y suspiró con pesadez. Si esto sigue así, vamos a acabar con una hija divorciada y 3 nietos creciendo sin su padre. La mandíbula de Richard se tensó. ¿De verdad crees que está con otro hombre? Elaine asintió lentamente. Estoy segura. Tengo que hablar con ella. Solo vas a empeorar las cosas, advirtió Richard, frunciendo el ceño. ¿Hasta qué punto debemos presionar? Averigua quién es ese tipo, dijo Elaine con firmeza. Yo empezaré a investigar. Richard se quedó pensativo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Su expresión se endureció al tomar una decisión. Si le está siendo infiel, que se las arregle sola. Nada de dinero. Ni abogado. No contará con nuestra ayuda. Elaine frunció los labios. ¿Y si deja a Daniel? La voz de Richard fue fría. Si quiere volver a vivir aquí, pagará alquiler como cualquier otro. Y tendrá que buscarse un trabajo, añadió Richard sin rodeos. Luego, tras una pausa y una mirada aguda a Elaine, dijo, además, les hice firmar un acuerdo prenupcial. Si ella engaña, se va con las manos vacías. Sin casa. Sin custodia. Las cejas de Elaine se alzaron, incrédulas. ¿Qué hiciste? Richard exhaló, negando con la cabeza. Al principio no confiaba en Daniel. Pensé que la decepcionaría. Pero me equivoqué. Es un buen hombre. Trabaja duro. Me dolería perderlo por culpa de ella. En su escritorio, Daniel tecleó Ethan Blake en el buscador. En cuestión de segundos, comenzaron a aparecer resultados, publicaciones, etiquetas, fotos. El tipo no tenía ni idea de lo que era la privacidad. El pulso de Daniel se aceleró mientras recorría ese álbum digital. Ahí estaban, Rachel y Ethan, uno al lado del otro en varias fotos. Sonriendo. Riendo. Inclinados el uno hacia el otro como una pareja de vacaciones. Todo público. Daniel apretó la mandíbula, con el corazón latiendo con fuerza.
Guardó las fotos una por una, como si cada imagen fuera otro golpe. No importaba si habían tenido relaciones o no. Rachel ya no estaba. Había desconectado emocionalmente del matrimonio y se había volcado en otra cosa. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de ella. Rachel, llegaron las vacaciones de primavera. Me quedaré un tiempo en casa de mis padres. Daniel miró el mensaje, apretando el teléfono con los dedos. Su respuesta fue breve. Daniel, de acuerdo. Lloraré nuestro matrimonio en silencio. Rachel lo leyó rápidamente, esbozando una media sonrisa con desdén. Rodó los ojos y escribió. Rachel, vamos, no seas dramático. Estarás tan enterrado en el trabajo que ni notarás que me fui. Pero entonces se detuvo, incómoda. Llorar. Esa palabra la hizo detenerse. ¿Estaría sospechando algo? ¿Habría visto algo? Escribió otro mensaje rápidamente. Rachel, no es nada serio. Solo coqueteo inocente. Nada físico. Aún. Pero si sigues alejándome, quién sabe qué podría pasar. Daniel leyó la respuesta con la mandíbula tensa. No contestó. En lugar de eso, tomó el teléfono y llamó con calma al departamento legal de su trabajo. Necesito una referencia para un abogado de familia, dijo. Es urgente. En casa de los Carter, Richard y Elaine entraron a la cocina, con la tensión escrita en el rostro. Rachel levantó la vista de su móvil. Parecéis agotados, dijo, molesta. ¿Qué pasa? Richard no esperó. Estamos agotados porque estamos cuidando a tus hijos mientras tú andas a escondidas con otro hombre. Los ojos de Rachel se abrieron con sorpresa. Papá, ¿qué? Eso no es verdad. No me estoy escondiendo de nadie. La voz de Elaine fue baja pero firme. Te vi, Rachel. Ayer. Con él. ¿Quién es? El rostro de Rachel se sonrojó. Se llama Ethan Blake. No es nada serio. Solo estamos, hablando. La risa de Richard fue amarga. ¿Hablando? ¿Ahora lo llaman así? Rachel adoptó un tono defensivo. ¿Qué esperabais que hiciera? Daniel nunca está en casa. Probablemente me engaña también, y ni siquiera tengo pruebas. Richard golpeó la mesa con la palma. Daniel se parte el alma trabajando por ti y por esos niños. Se deja la espalda para que no os falte nada. Su voz subió de tono. Yo manejo su nómina. Veo los recibos. Ha estado trabajando 60, 70, hasta 80 horas por semana. ¿Y así le pagas? Negó con la cabeza. Estás traicionando a un hombre que lo está dando todo. Has perdido completamente la perspectiva. Elaine le puso la mano en el brazo, calmándolo suavemente. Deja que tu padre se enfríe. Tú y yo necesitamos hablar a solas. Rachel los miró a ambos, frunciendo el ceño. Había algo no dicho. Algo que aún no comprendía del todo. A la mañana siguiente, Daniel estaba sentado en una oficina de abogados elegante y fría, con la espalda recta mientras esperaba. El despacho tenía conexiones con su empresa y le habían agendado una consulta urgente. Una joven entró. Soy Jenny Price, asistente legal. ¿Podemos revisar algunos detalles antes de que llegue el señor Abrams? Daniel asintió en silencio, deslizando una carpeta por el escritorio. Dentro había capturas de pantalla, registros de chat y la tarjeta funeraria, la que sentía como el golpe final. Jenny hojeó los documentos lentamente, luego se detuvo. Su expresión cambió. Se excusó y salió al pasillo. Apoyada contra la pared, tragó saliva. Años atrás, ella había traicionado a su propio esposo. El dolor de Daniel reflejaba el remordimiento que ella aún cargaba cada día. Tras una respiración profunda, se secó los ojos, se recompuso y regresó. Esa misma noche, Elaine se sentó frente a Rachel en la mesa del comedor, con una mirada difícil de descifrar. Sabes, empezó, tu padre y yo no llegamos hasta aquí fácilmente. Metimos la pata muchas veces antes de acertar. Rachel frunció el ceño. ¿Por qué me estás contando esto? Elaine suspiró.
Porque hay algo que no sabes. Ambos fuimos infieles alguna vez. Rachel la miró, atónita. ¿Tú, fuiste infiel? No el uno al otro, aclaró Elaine. Destruimos nuestros primeros matrimonios antes de conocernos. Rachel estaba impactada. Elaine continuó. Yo engañé a mi primer marido. Me sentía sola, alguien me prestó atención, y caí. Cuando él lo descubrió, puse excusas. Pero lo perdí. Luego conocí a tu padre. Él estaba casado. Lo busqué. Cuando me quedé embarazada, dejó a su esposa por mí. Su voz se suavizó. Entre los dos, destruimos 3 matrimonios. Y aún ahora, después de todo lo que hemos construido, seguimos cargando con las consecuencias. Se inclinó hacia adelante. La confianza, una vez rota, nunca se recupera del todo. Incluso décadas después, quedan grietas. Los hombros de Rachel se hundieron levemente. Sintió un nudo en el estómago. Aún estás a tiempo de arreglar esto, dijo Elaine. Pero solo si actúas ahora. Rachel vaciló. No hemos dormido juntos. Aún no. Elaine la observó con atención. Continuó. Rachel bajó la mirada. Nos conocimos hace unos meses. Empezó de forma inocente. Me sentía sola. Él me prestó atención. Le dije a Daniel que necesitaba espacio, pero la verdad es, mentí. Ha habido besos. Algo de contacto. Por encima de la ropa. Eso es todo. Elaine no se movió. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Rachel finalmente susurró, no sé qué hacer. Tienes 2 opciones, dijo Elaine con calma. Alejarte de tu matrimonio, o decirle la verdad a Daniel e intentar arreglarlo. Si tú no eliges, lo haremos nosotros. Rachel la miró, comprendiendo que no habría piedad si seguía posponiéndolo. Las palabras finales de Elaine fueron tajantes, él merece la verdad. Y si esto termina en divorcio, para que quede claro, estaremos de su lado. No del tuyo. Rachel contuvo el aliento. Está bien. Ya entendí, respondió con la voz tensa, todavía aferrada a un orgullo herido. Bien, dijo Elaine sin emoción. Entonces ya sabes dónde estamos parados. Sacando el móvil, Rachel abrió el calendario familiar compartido. Una idea cruzó su mente fugazmente. Les prometí a los niños que iríamos al zoológico, murmuró. Daniel tiene turno de mañana el sábado. Los llevaré, y después, iré a casa. Le contaré todo. A la mañana siguiente, preparó meriendas y chaquetas mientras los niños corrían emocionados a su alrededor. Pero bajo su exterior sereno, sus pensamientos ya estaban puestos en el momento en que tendría que enfrentar a su marido. Mientras subían al coche, Chloe preguntó en voz baja. Mamá, ¿cuándo vamos a volver a casa para ver a papá? Rachel frunció el ceño. Está trabajando, cariño. Como siempre. Chloe vaciló, y entonces Noah intervino. Pero sí lo vemos. Incluso cuando está ocupado, nos ayuda con los deberes y con la cena. Viene a nuestros partidos. Tú eres la que casi no le habla. El tono de Chloe se volvió suave. Sabemos que estás enfadada con él. Pero, ¿por qué? Los hombros de Rachel se tensaron. No estoy enfadada. Chloe rodó los ojos. Sí que lo estás, mamá. Lo ignoras. Actúas como si ni existiera. Rachel apretó el volante, sintiendo cómo se le cerraba el pecho. Chloe no había terminado. ¿Esto es por su trabajo, o por el señor Blake? El aire se le atascó a Rachel. ¿Qué? ¿Sabías que papá podría recibir un ascenso? Dijo Chloe, esta vez con un tono más duro. Eso la detuvo en seco. ¿Qué ascenso? Chloe desvió la mirada. Claro que no lo sabías. No hablas con él. La mente de Rachel empezó a girar. ¿Ascenso? Era la primera vez que lo oía. Chloe bajó la voz. Queremos a papá. Noah también. ¿Y ella? Rachel parpadeó rápido,
sintiendo las lágrimas picarle en los ojos. Noah se inclinó hacia Chloe. ¿Ves? Nos trata como trata a papá. Chloe asintió con gravedad. Y él ya se rindió. Rachel apretó más fuerte el volante, las palabras de sus hijos resonando dentro de ella. En el zoológico, los niños se divirtieron muchísimo, riendo, corriendo, llenos de alegría. Pero Rachel vagó por el día como un fantasma. Su mente estaba lejos. El móvil no paraba de vibrar con mensajes de Ethan, breves, insistentes, impacientes. Finalmente, explotó y respondió: «Estoy con mis hijos. Te escribiré cuando tenga tiempo». Después de eso, silencio. Más tarde esa noche, de vuelta en casa de sus padres, las últimas palabras de Daniel le rondaban en la cabeza. «Lloraré nuestro matrimonio en silencio». La culpa le retorcía el estómago. Entonces sonó el timbre. Se levantó para abrir, con la mente nublada. En la puerta había un joven uniformado. En la mano sostenía un sobre grueso. En su pecho, una cámara corporal parpadeaba constantemente. «Necesito hablar con la señora Rachel Morgan», dijo con firmeza. El estómago se le hundió. «Soy yo». «¿De qué se trata?» «Necesito verificar su identificación», respondió él. Aún confundida, Rachel fue a buscar su licencia de conducir y se la entregó. El hombre la revisó, registró la entrega, y luego le pasó el sobre. «Ha sido notificada», dijo. «Que tenga buena noche». Mientras se alejaba, ella lo oyó murmurar. «Bien merecido». Rachel se quedó paralizada, luego rasgó el sobre. Dentro había una carta mecanografiada de Daniel. «Rachel, la forma en que terminaste nuestro matrimonio fue cruel. Debí haberlo notado cuando empezaste a pasar más tiempo en casa de tus padres y dejaste de mirarme a los ojos. Ya habías tomado una decisión. Si hubieras sido honesta, podríamos habernos separado como adultos. Pero elegiste la mentira. He solicitado pruebas de paternidad. El acuerdo prenupcial que tu padre nos hizo firmar se aplicará. Incluso hice algo que jamás pensé hacer, me creé una cuenta de Facebook. Tu novio se aseguró de documentarlo todo. Dile que gracias. Ya no eres bienvenida en mi casa. Cambié las cerraduras. Puedes recoger tus cosas coordinándolo a través de tus padres. No quiero verte ni hablar contigo directamente. Y esa broma sobre enterrar nuestro matrimonio. Humillante. Si los niños son míos, discutiremos la custodia por separado. Daniel. Rachel soltó un gemido ahogado, con las manos temblorosas. Richard entró en la habitación y vio los papeles de divorcio en su regazo. Su rostro era sombrío. Ethan Blake, murmuró con desprecio. Fácil de rastrear. Ha destruido más matrimonios de los que puedo contar. Y ahora tú eres solo otro número en su lista. Dejó una carpeta sobre la mesa. Investigué sobre él. Su sueldo es la mitad del de Daniel, sin contar los pagos por riesgo. ¿Y aún así le creíste cuando dijo que Daniel no les daba lo suficiente? Rachel se puso pálida, con el estómago revuelto. El gesto de Richard se suavizó apenas al verla, pero solo un poco. Entonces entró Elaine, sus ojos se clavaron en los documentos legales. No. No. Esto no puede ser real. Richard tomó la carta de Daniel y la leyó en voz alta. El rostro de Elaine se deformó en una mezcla de rabia y desesperación. Rachel, ¿qué hiciste?, exclamó, elevando la voz. ¿Acaso entiendes lo que está pasando? Yo no pedí el divorcio, susurró Rachel. Nunca dije que quería eso. Iba a hablar con él. Mañana. Iba a suplicarle que me perdonara. Se dejó caer en una silla, pálida y temblando. Luego, algo cambió en su mirada. Un destello de obstinación. No importa lo que haya escrito Daniel, dijo con firmeza. Voy a hablar con él. Sé que me porté fatal, pero nunca pedí esto. Nunca hice una broma sobre enterrar nuestro matrimonio. Richard y Elaine se miraron, agotados, resignados, conociendo bien la paciencia que Daniel había tenido durante años. Si había llegado tan lejos, tal vez ya no había vuelta atrás.
Necesitamos una estrategia, dijo Richard finalmente. Si vas sola, no tienes ninguna posibilidad. Mientras tanto, Daniel pedaleaba de regreso a casa, con el viento nocturno golpeando su rostro. Sus pensamientos eran un torbellino, recuerdos rotos y verdades amargas. Los papeles ya habían sido entregados. Eso ya estaba hecho. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Se la limpió rápidamente y se desvió de la carretera principal, entrando por detrás de la casa. Se cambió a un chándal, esperando que una carrera le ayudara a despejar la mente. Mientras se dirigía al buzón, notó una silueta en los escalones del porche. Abrió la puerta y se quedó paralizado. Elaine estaba sentada allí, temblando de frío, esperándolo. Daniel, dijo ella, castañeteando los dientes. ¿Puedo entrar? Necesito el baño, estoy helada. Él dudó un instante, luego se hizo a un lado. Adelante. Después de usar el baño, regresó con un aspecto algo más recompuesto. Daniel la condujo en silencio al piso de arriba y empezó a llenar la bañera con agua caliente. ¿Puedes sola? Preguntó. Lo intentaré, murmuró Elaine. Gracias. Si necesitas algo, avísame, dijo él, ya alejándose. Voy a traerte algo seco. Elaine se metió en el agua con lentitud, sintiendo como el calor le aflojaba la tensión del cuerpo. Sus pensamientos vagaron hacia Daniel, como la había ayudado sin dudar, la había subido por las escaleras, le había preparado el baño sin que ella se lo pidiera. Incluso después de todo, ese hombre seguía teniendo corazón. Pero no había ido allí a buscar consuelo. Tenía una misión. Una vez seca, se puso la ropa que Daniel le había dejado. Era de él, amplia, cálida, y curiosamente reconfortante. Una tenue sonrisa se dibujó en su rostro, a pesar de todo. Abajo lo encontró en el salón, sentado junto al portátil abierto. A su alrededor, fotografías incriminatorias y un sobre beige. El tono de Daniel era neutral, pero sus ojos estaban helados. ¿Por qué no esperaste en el coche? ¿Por qué sentarte ahí afuera, en el frío? Elaine sostuvo su mirada. Porque sabía que no abrirías la puerta. De esta manera, tendrías que dejarme entrar. Daniel se recostó lentamente. Así que pensaste que estando dentro me vería obligado a escucharte. Elaine asintió. Exactamente. Él exhaló. Rachel tenía problemas con mis horarios. No diré que estaba equivocada en eso. Pero si simplemente hubiera hablado conmigo, si hubiera tenido paciencia, aún tendría marido. Y no solo eso. Me estaban ascendiendo. Jefe de departamento. Sin más turnos nocturnos. Un fin de semana al mes. Un aumento. Pero cada vez que intenté contárselo, no me escuchó. Elaine se quedó rígida. Esa revelación lo cambiaba todo. Tengo que arreglar esto. Lo observó detenidamente, sintiendo la rabia contenida bajo su superficie. Daniel, dijo suavemente. ¿Fueron las fotos? ¿Eso fue lo que te rompió? Él no respondió con palabras. En su lugar, le entregó el sobre. Elaine desplegó la carta y sintió el dolor de Daniel en cada línea. Lo siento tanto, susurró. No la criamos para que fuera tan cruel. Su voz temblaba. Esto va más allá de la falta de respeto. Cuando vuelva, te juro que voy a... Se interrumpió por un ataque de tos. Daniel se acercó de inmediato, colocando una mano en su cuello. Estás ardiendo. Intentó protestar, pero él no la escuchó. Acuéstate. Voy a llamar a un médico. Sin pensarlo, la levantó en brazos y la llevó de nuevo arriba. Buscó en un cajón el termómetro digital que Rachel había insistido en comprar años atrás y le tomó la temperatura. 40, murmuró con el ceño fruncido. Llamó a la clínica. Por suerte, tenían una doctora cerca y prometieron enviar a alguien de inmediato. 15 minutos después, llegó una mujer que se presentó como la doctora Amina. Parecía tener unos 30 y tantos, más o menos la edad de Daniel. Necesito examinarla, dijo. ¿Puede salir un momento? Elaine jadeó. No. Que se quede. La doctora parpadeó,
luego asintió. De acuerdo. Daniel, necesitaré tu ayuda para levantarle la camiseta. Tengo que auscultar los pulmones. Daniel salió brevemente y regresó con un saco de dormir para mantener a Elaine abrigada. Mientras la ayudaba, no pudo evitar notar, aunque solo por un segundo, cuánto se parecía a Rachel. El pensamiento le dolió. Pensé que envejecería con ella, pensó con amargura. Tras el examen, la doctora dio su diagnóstico. Neumonía aguda. Más adelante necesitará pruebas, pero por ahora le recetaré medicamentos. Elaine negó con la cabeza. Nada de hospitales. Solo los medicamentos. Daniel asintió y salió de inmediato a buscarlos. Cuando regresó, la doctora prometió pasar al día siguiente para un control. Daniel llamó a casa de los Carter. Rachel contestó, con el corazón sobresaltado al ver su nombre. Hola, Daniel, es tarde para llamar. Necesito hablar con Richard. Despiértalo si hace falta. Desconcertada, le pasó el teléfono a su padre. La voz de Richard sonó del otro lado. Estaré allí en 3 horas. Voy a hacer la maleta. Se giró hacia Rachel. Tu madre tiene neumonía. Daniel se ocupó de todo. Llevaré su ropa, luego me quedaré para cuidarla mientras él trabaja. Yo también voy, dijo Rachel rápidamente. Richard negó con la cabeza. No. Primero, los niños te necesitan. Segundo, Daniel no quiere verte allí. Pero también es mi casa. No, ya no lo es, dijo Richard con firmeza. Era suya antes de casarse. El acuerdo prenupcial dice que, una vez presentados los papeles, ya no eres residente. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Richard suspiró. Te ayudaré a hacer las maletas. Una vez que él se fue, Rachel se sentó al borde de la cama, intentando entender todo. Su matrimonio se había hecho pedazos, y no podía precisar el momento exacto en que se le escapó de las manos. Ethan no lo había causado, pero se aceleró el desastre. Aunque no pasó nada físico, sabía que había cruzado una línea. Pero, ¿cómo lo descubrió Daniel? Se detuvo antes de escribirle a Ethan. Sus padres estaban aún en casa de Daniel. Tal vez ellos podrían ayudarla a entender qué lo llevó a presentar la demanda. Decidió esperar. Cuando Richard llegó a casa de Daniel, fue directo a ver a Elaine, aliviado al verla descansar más tranquila. Luego, al entrar en la cocina, notó algo sobre la mesa. Una tarjeta. La tomó, y se le cortó la respiración. Papel funerario. Para Daniel. Sin dudarlo, llamó a Rachel. Te voy a enviar una foto. Explícame. Hubo silencio en la línea. Tu madre está estable. La doctora volverá mañana. Pero esto, dijo. Esta tarjeta es como Daniel se enteró. Rachel abrió la imagen y se quedó paralizada. Era un anuncio fúnebre. Su nombre y el de Ethan impresos como si Daniel ya estuviera muerto. Ahora todo tenía sentido. Ethan había hecho esto. Había sido una tonta. Llamó a Richard, la voz temblorosa. Yo no estuve de acuerdo con eso. Ni siquiera lo sabía. Jamás lo habría permitido, deberías haberlo sabido, respondió Richard con frialdad. Ella no discutió. Sabía que tenía razón. A kilómetros de distancia, Ethan contestó el teléfono, por fin recibiendo la llamada que tanto esperaba. Me alegra que me hayas llamado, dijo con su tono habitual, suave y confiado. ¿Cómo va todo? La voz de Rachel sonaba plana. Mal. Mis padres lo saben. Mi madre está enferma. Neumonía. Ethan sonó indiferente. ¿Neumonía? ¿Y cómo logró eso? Estaba empapada y tiritando, esperando fuera. Él sonrió para sí mismo. Perfecto. Cuanto más distancia entre ella y sus padres, mejor. Pero no te llamé por eso, interrumpió Rachel. Necesito verte. Por supuesto, dijo Ethan, tratando de contener su entusiasmo. ¿Te va bien el miércoles? No. En Magges Grill. Al mediodía. Él sonrió.
Perfecto. Todo se está alineando. Mientras tanto, en la casa, la fiebre de Elaine finalmente bajó. Estaba aún débil, pero había fuego en su mirada. No pensaba dejar que ese matrimonio se desmoronara sin pelear. Sentada frente a Daniel, dijo suavemente. Esto es entre tú y Rachel, pero, ni siquiera ha intentado llamarte. ¿Y tú no has visto a los niños? La mandíbula de Daniel se tensó. Eso fue decisión de ella. Richard suspiró. Trabajabas mucho, sí. Pero cuando todo empezó a venirse abajo, ella no acudió a ti. Corrió a otro hombre. La voz de Daniel se quebró. Le di todo lo que tenía. Y me engañó. No puedo vivir con eso. Elaine se estremeció al oírlo. El tono de Daniel bajó, cargado de contención amarga. Juramos estar juntos. También en los tiempos difíciles. Richard y Elaine intercambiaron una mirada dolorosa. Ellos también habían traicionado a sus respectivas parejas. Y ahora su hija había repetido el patrón. Dice que no llegaron tan lejos, dijo Elaine en voz baja. Que no durmieron juntos. Daniel soltó una carcajada seca, amarga. ¿Y eso lo hace aceptable? ¿Creéis que la forma en que me trató estos últimos meses no cuenta porque no hubo sexo? Elaine se encogió. No quise decir eso. Richard intentó intervenir. Date tiempo. Baja la tensión. Reflexiona. Daniel negó con la cabeza. Rachel dirá lo que sea para quedar bien. Richard habló con firmeza. Sabe que Blake envió esa tarjeta funeraria. La asustó. Nunca quiso llegar tan lejos. Daniel bufó. Claro. Sirvo para pagar las cuentas, pero cuando se trata de cariño, necesita otro. La expresión de Elaine se endureció. Ahora estás siendo injusto. Las manos de Daniel se cerraron en puños, pero controló su rabia. Richard y Elaine se miraron con preocupación, temiendo que explotara. Durante meses no pude hacer nada bien, dijo Daniel, con la voz desgarrada. Y ahora puede que pierda a mis hijos también. Seguro que ya los ha puesto en mi contra. Richard asintió. Averiguaremos qué les ha dicho. Daniel entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Richard se puso de pie. Vamos a preguntárselo. Ahora. Daniel dudó, pero antes de que pudiera objetar, Elaine intervino. Ponla en altavoz. Dile que Daniel está escuchando. Si miente, se acabó. Solo la verdad puede salvarla ahora. Richard asintió y marcó. Rachel respondió rápidamente. Hola, papá. ¿Cómo está mamá? Elaine entró en la conversación. Mejorando. La fiebre bajó, pero sigo agotada. Daniel está aquí. Tenemos algunas preguntas. El corazón de Rachel dio un vuelco al oír su nombre. Daniel. ¿Te quiero? Fui increíblemente estúpida. Lo siento tanto. Su voz se quebró. Daniel no respondió, pero Elaine notó el brillo de humedad en sus ojos. Richard interrumpió. ¿Qué les dijiste a los niños sobre el divorcio? La voz de Rachel titubeó. De camino al zoológico, Chloe preguntó cuándo volveríamos a casa para ver a Daniel. Me molesté y le dije que no importaba, que él nunca estaba en casa, de todos modos. Daniel se tensó. Rachel inhaló temblorosamente. Y entonces Noah. Dios, Noah me enfrentó. Los dos lo hicieron. Me defendieron a ti. Sentí que se me venían encima. Perdí el control y amenacé con regresar antes. Su voz se quebró aún más. Y Chloe lo dijo, se lo dijo a Noah. Que los trataba igual que a ti. Que cuando tú intentabas hablarme, yo te cerraba la puerta hasta que te rendías. Sollozó suavemente. Después de hablar contigo, mamá, ya sabía que me equivoqué. Pero escucharlo de Chloe, ahí fue cuando me golpeó de verdad. Lo arruiné todo. Ni siquiera les he dicho que estamos en proceso de divorcio, pero ya lo saben. Saben que fui yo quien lo rompió. Hubo un largo silencio.
Luego Elaine preguntó con suavidad. Rachel, ¿qué planeas hacer con los niños? Daniel los extraña. Daniel le lanzó una mirada de advertencia. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí, susurró Elaine. Volvió al teléfono. Rachel, ¿has pensado algo? Los niños necesitan estabilidad. Su colegio, sus amigos. Necesitan a su padre. Alejarlos solo empeora las cosas. Rachel dudó. Puedo llevarlos a verlo, pero siempre está trabajando. Elaine miró a Daniel. Entonces necesitará una niñera. O tal vez su madre podría quedarse con ellos. La mandíbula de Daniel se tensó. No le gustaba sentirse manipulado. Elaine le apretó la mano suavemente. Cálmate, susurró. Después de una larga pausa, Daniel murmuró. No me gusta. Pero lo consideraré. La llamada terminó. Daniel se giró hacia Elaine, con sarcasmo en la voz. ¿Y bien? ¿Lista para irte? Elaine parpadeó. ¿Te refieres ahora? Daniel asintió. Mañana por la mañana. Ya has estado aquí suficiente. No acepto presiones, y mucho menos cuando se usan a mis hijos como arma. Los ojos de Elaine se llenaron de lágrimas. Eso no era mi intención, dijo entre sollozos. Solo quería que pasaras tiempo con Chloe, no hay ella mientras Rachel intentaba arreglar esto. Tuvo otro ataque de tos. Richard la abrazó rápidamente, mirando a Daniel con una súplica silenciosa. Daniel tragó con dificultad, afectado por sus sollozos. Lo pensaré, dijo en voz baja. Pero esta presión no ayuda. Se frotó la cara. Mañana es mi último turno. Después empiezo el nuevo trabajo. Toma las llaves de la casa. Te avisaré que decido. Esa noche, Daniel apenas durmió. A las 4:30 de la mañana se rindió y preparó café. Empacó su almuerzo y se sentó en silencio, los pensamientos dándole vueltas en la cabeza. Oyó pasos suaves. Elaine apareció, pálida y agotada. Te ves fatal, dijo Daniel. ¿Qué haces levantada? No podía dormir, dijo Elaine en voz baja. Presioné demasiado. Ahora lo veo. Daniel exhaló. Me hiciste mirar hacia adentro, Elaine. Y me di cuenta de algo. Marcharme sin ni siquiera intentarlo sería tan egoísta como lo que hizo Rachel. Elaine contuvo la respiración. Daniel, ¿qué estás diciendo? Estoy furioso, admitió. Pero me debo a mí mismo al menos intentarlo. No puedo rendirme sin haberlo intentado. Levantó una mano. Pero no se lo digas. Estos papeles no son fáciles de revertir. Cuando llegues a casa, dale las llaves. Puede volver, después de las fiestas. Elaine asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas. Necesito ver a mis hijos otra vez, añadió Daniel. Pero por ahora, ella se queda en la habitación de invitados. Elaine lo abrazó con fuerza. No tiene idea de la suerte que tiene, susurró. Se lo diré yo misma, dijo Elaine con dulzura. Daniel le ofreció una sonrisa cansada. Hazlo pronto, o llegaré tarde. En Maggie's Grill, Ethan entró pavoneándose con su seguridad ensayada, detectando de inmediato a Rachel en una mesa apartada en una esquina. Probablemente está preocupada de que haya descubierto lo de la tarjeta, pensó con arrogancia. Perfecto. Se inclinó hacia ella con su sonrisa más encantadora. Sabes que estás deslumbrante, ¿verdad? Rachel no parpadeó. Comeremos. Luego caminamos. El parque está tranquilo. Los ojos de Ethan se entrecerraron. No me gusta tu tono. Qué pena, dijo ella con frialdad. Ahora entiendes lo que mi esposo aguantó durante meses. Comieron en silencio. Ethan hervía por dentro, tratando de recuperar el control. No pensaba perder a Rachel. Era difícil, y eso la convertía en un trofeo. Pero Rachel tenía otro objetivo. Más tarde, de vuelta en casa de sus padres, lo explicó todo a Richard y Elaine. Elaine aún sentía culpa por haber presionado a Daniel,
Pero eso cambió cuando Rachel le reveló que no había ido a reencontrarse con Ethan. Lo estaba preparando. Quería justicia. Voy a enfrentarlo, dijo Rachel. No como pareja. Como enemiga. Richard se mostró cauteloso. Es arriesgado. Si Daniel se entera de que viste a Blake después de que te permitiera volver. Rachel asintió. Por eso voy a llevar esto, dijo, aceptando la grabadora de voz que Richard le entregó. Al final del almuerzo, Rachel se levantó, tomó su abrigo y salió, dejando que Ethan pagara la cuenta. Él maldijo por lo bajo, pagó rápido y corrió tras ella. Justo afuera del restaurante, la alcanzó. No puedes irte sin decir nada. Espetó. Rachel ni siquiera lo miró. Ya había activado la grabadora. Que se enoje, pensó. Que muestre su verdadero rostro. Llegaron al parque. Rachel se sentó en un banco mientras Ethan se acercaba demasiado, poniéndole una mano en el hombro. No me toques, dijo con firmeza, sacando una imagen impresa y empujándosela. Explica esto. Ethan apenas la miró. ¿Eso? Tu matrimonio ya estaba muerto. Solo me aseguré de que tu esposo lo supiera. Le di la verdad. Le mostré quién era el hombre de verdad. Los ojos de Rachel se entrecerraron. Curioso. No recuerdo haber dicho nada de eso. Ethan titubeó. Los dos sabíamos a dónde llevaba esto. Yo necesitaba consuelo, no a un destructor, dijo Rachel, poniéndose de pie. Esto se termina. Voy a salvar lo que queda de mi matrimonio. Tú casi lo arruinas. La expresión de Ethan cambió, tornándose melosa y arrogante. Oh no, no es tan fácil. Tu matrimonio pende de un hilo. Harás lo que yo diga, o cortaré ese hilo yo mismo. El rostro de Rachel se torció con asco. ¿Chantaje? ¿En serio? Llámalo como quieras, dijo con desprecio. Dame lo que quiero y tal vez me calle. Si no, le cuento a Daniel sobre hoy. Rachel miró alrededor del parque y notó una cámara de seguridad cercana. Ethan confundió su silencio con sumisión y se inclinó otra vez, los ojos ávidos. Sin dudarlo, lo empujó y le roció gas pimienta directamente en la cara. Ethan gritó, tambaleándose a ciegas. «Te vas a arrepentir», gritó, levantando el puño. Ella le lanzó otra ráfaga, esta vez directo a los ojos. Luego, con un movimiento rápido, le dio una rodilla en la entrepierna. Él se desplomó con un gemido, y ella remató con una rodilla en la cara. Ethan cayó al suelo, gimiendo, con las manos en la cara y el estómago. Rachel se quedó de pie sobre él, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. «¿Qué decía siempre Daniel?», murmuró. «Lucha sucio cuando estás en desventaja». Le lanzó una última mirada fulminante. «Ahora estamos a mano. Acércate otra vez, y termino el trabajo». Caminó hacia un puesto de helados cercano, donde la dueña le ofreció una taza de té. «Eso fue algo», dijo la mujer. «Gracias», respondió Rachel, recuperando el aliento. «¿Tienes las grabaciones de seguridad?» «Las tengo en un pendrive. Es tuyo, solo cubre el coste». Rachel le dio un billete de 20. «Te devuelvo 10», dijo la mujer. «Él te va por mi cuenta. Puede que acabes de salvar tu matrimonio». Rachel esbozó una leve sonrisa. «Eso espero». Aún temblando por la confrontación, guardó el pendrive y se dirigió a casa. El jueves por la tarde, Daniel regresó en bicicleta, tarareando una melodía. Fin de semana. Un fin de semana largo y tranquilo, dijo en voz alta. Su nuevo puesto iba bien. El equipo lo respetaba, el caos se calmaba, y ya estaba ayudando a otros a crecer. Se sentía bien. Rachel tal vez volvería pronto. Aún no lo había decidido. Si de verdad quería arreglar las cosas, tendría que demostrarlo. Él ya había hecho su parte. Ahora le tocaba a ella. Se cambió a ropa cómoda y comenzó a preparar la cena. La casa estaba tranquila. En paz. Entonces, din-don. 2 agentes de policía estaban en la puerta.
Buenas tardes, señor. ¿Es usted Daniel Morgan? Sí, respondió con cautela. ¿Está todo bien con mi esposa? ¿Mis hijos? No, señor. Estamos aquí para arrestarlo. Agresión con agravantes contra un tal Ethan Blake. Daniel parpadeó. ¿Perdón? Tiene que acompañarnos a la comisaría. ¿Puedo apagar la estufa? Mi cena aún se está cocinando. Tiene 5 minutos, dijo uno de ellos. Daniel regresó al interior, tomó su móvil y llamó rápidamente a Richard. Me están arrestando. Por atacar a Blake. Necesito ayuda. ¿Qué? Exclamó Richard. ¿Dónde te llevan? No lo sé aún, probablemente al centro. Ya veré qué puedo hacer, dijo Richard, moviéndose de inmediato. En ese momento, Rachel entró corriendo, el rostro pálido como la cera. Ese era Daniel al teléfono, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Richard se giró, la voz tensa. Lo arrestaron. El rostro de Rachel se tornó serio. No, eso fue por mi culpa. Richard se quedó paralizado. ¿Qué? Blake intentó chantajearme, dijo ella, con la voz temblorosa. Luego se puso agresivo. Me defendí, usé lo que Daniel me enseñó. Y ahora está volteando todo y culpándolo a él. La mandíbula de Richard se apretó. Increíble. Puedo demostrarlo, dijo Rachel con firmeza. Tengo la grabadora que me diste y las grabaciones de la heladería. Voy a denunciarlo, por agresión y chantaje. ¿Y Daniel? Preguntó Richard con cautela. Primero Blake, respondió Rachel. Luego, hablaré con Daniel. Voy a empacar algunas cosas y me voy a la comisaría. En la comisaría, Daniel soportó todo el proceso, huellas, foto, muestra de ADN. Con cada paso, la frustración hervía más cerca de la superficie. Finalmente, lo llevaron a una sala fría donde un detective lo observaba como un depredador. Cuéntame tu versión, dijo el hombre con voz afilada. Daniel se inclinó, irritado. ¿Puedo citar la Biblia o espero a mi abogado? El detective entornó los ojos. Solo responde esto, ¿tienes una coartada? Daniel soltó una risa seca. ¿Para qué? Me estás interrogando sin abogado. Sabes que eso es ilegal, ¿no? El detective frunció los labios. Dime por qué agrediste a Ethan Blake. Daniel se quedó inmóvil, luego sonrió con ironía. Ah, ya veo. Eres amigo suyo. El rostro del hombre se tensó. Daniel se inclinó más. Sé con quién lidio. No puedo decirlo, no querría insultar a un oficial de la ley, ¿verdad? El detective golpeó la mesa con el puño. Llévenlo a una celda. Horas después, Daniel salió del calabozo, aturdido, desorientado. Sus abogados, Jenny y Ben, discutían con el sheriff en el mostrador. Rachel estaba sentada cerca, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Podemos irnos ya? Gruñó el sheriff. Aún no, respondió Ben, sereno. Primero, vas a limpiar el historial de Daniel. Segundo, mi clienta aquí, señaló a Rachel, tiene pruebas de que Blake fabricó toda la historia. Ella va a presentar cargos. Tercero, prepárate para una montaña de denuncias por mala conducta. El sheriff apretó los dientes, pero sabía que no debía discutir. Está bien, gruñó. Cuando Rachel condujo de regreso a casa con Daniel, ya había oscurecido. Él no dijo mucho. Al estacionar en la entrada, ella se volvió hacia él. Sé que no lo merezco, dijo en voz baja. Pero yo no envié esa tarjeta funeraria. Nunca me acosté con Ethan. Y no quiero este divorcio. Daniel se quedó en silencio, procesando. Ella añadió, más suave. ¿Cuándo quieres ver a los niños? Él suspiró, el cansancio marcado en cada línea de su rostro. No vas a conducir esta noche. Quédate en el cuarto de invitados. Mañana los recogemos, juntos. Hablaremos por el camino. Rachel asintió, aliviada. Me parece bien. Estoy agotada y muerta de hambre.
Prepararé algo rápido, dijo él. Cenaron en silencio. La conversación viró hacia los niños. Rachel confesó. Chloe y Noah lo notaron. Me dijeron lo distante que fui contigo. Si 2 adolescentes lo vieron, debí de ser horrible. Daniel asintió. Lo fuiste. Más tarde, cuando ella se levantó para irse, dudó. Voy a acostarme. Nos vemos mañana. Y en un susurro, ¿puedo darte un beso de buenas noches? Daniel la miró, sorprendido. ¿Ahora? Después de meses de silencio, después de tratarme como si no existiera. ¿Después de que me arrestaran esta semana y me llegaran papeles de divorcio? ¿Y quieres un beso? Rachel abrió la boca para responder, pero Daniel la interrumpió. No. Hablamos mañana. No esta noche. Estoy demasiado cansado, y demasiado enfadado. Voy a tomar una copa. Si quieres unirte, adelante. Pero no es por nosotros. Es por los niños. Ella se sentó, apagada, mirando su anillo de bodas. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Ginebra holandesa? Preguntó. Yo también tomaré una. Bebieron casi en silencio. Rachel le contó cómo los niños la enfrentaron durante el paseo al zoológico, especialmente Chloe. Si ellos notaron lo fría que me volví, dijo, entonces fue peor de lo que pensaba. Lo fue, respondió Daniel, sin rodeos. Después de un largo silencio, Rachel se levantó. Me voy a la cama. A la mañana siguiente, Rachel entró en la cocina y se detuvo. Alguien ya había hecho café. En el microondas, la esperaba un tazón de avena, con leche de soja, justo como le gustaba. Estuvo a punto de romperse. ¿Aún hace esto por mí? 1 hora después, Daniel regresó de correr. Sudaba, la camiseta pegada al cuerpo, la respiración firme. Al pasar frente a ella, Rachel notó los moretones en su torso, prueba de entrenamientos intensos, y su figura más delgada y definida. ¿Volviste al tai chi? Preguntó, intentando sonar casual. Él bajó la mirada a sí mismo. No debía haberlo dejado. ¿Te ves bien?, admitió ella. Has cambiado. El rostro de Daniel se endureció. No tienes idea de cuánto. El silencio entre ellos se volvió denso. Voy a ducharme. Hablamos después, dijo él. En el camino a casa de sus padres, Daniel rompió por fin el silencio. Entonces, ¿por qué fuiste realmente a la estación ayer? Rachel exhaló. Porque fui yo quien roció a Ethan con gas pimienta. Lo pateé. Le rompí la nariz. Daniel la miró de reojo, medio impresionado. ¿Le rompiste la nariz? Sí. Y chilló como un niño. Daniel sonrió brevemente. Pero luego su tono cambió. ¿Ibas a dejar que yo cargara con eso? Rachel negó con la cabeza. No. Él intentó forzarme. Me defendí. Estoy presentando una denuncia. Tu abogado me está ayudando, y todo lo que papá descubrió lo va a enterrar. Daniel asintió con seriedad. Bien. Ese tipo merece mucho peor. Hubo una pausa larga. Luego Rachel susurró. ¿Y nosotros? Daniel apretó el volante. ¿Qué quieres decir? Sé que fui horrible. Actué con egoísmo. Olvidé todo lo que hacías por nosotros, por los niños. La voz de Daniel se quebró un poco. Si todo estaba tan mal, ¿por qué no me hablaste? ¿Tan inaccesible te parecí? He repasado cada momento, tratando de entender en qué fallé. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. No fallaste. No eras tú. Daniel soltó una risa amarga. Chloe dice que trabajé demasiado. Chloe dice que debí rechazar esos turnos extra. Pero yo estaba tratando de darnos seguridad. Un futuro. Y eso me costó todo. No, respondió Rachel con firmeza. Déjame decirte en qué fallé yo, déjame explicarte todo, añadió con voz suave. Daniel la miró brevemente. Vio el arrepentimiento en sus ojos, pero no dijo nada. Rachel respiró hondo.
Su voz temblaba. Estaba desbordada. Tú trabajabas tanto, horas eternas, turnos nocturnos, me sentía completamente sola con los niños. Hacía todo yo sola, y empezó a desgastarme. Hizo una pausa, secándose el rostro. Una amiga hizo una broma. Me llamó Rachel la tonta. Dijo que yo hacía todo en casa mientras tú estabas fuera jugando a ser héroe. Y se me quedó grabado. Empecé a creerlo. A sentirme como una tonta. Daniel mantenía la mirada en la carretera, en silencio. Lo que no veían, continuó, eran las noches solitarias, yo acostando a los niños sola, el asiento vacío en la mesa cada noche. Y luego llegó la pandemia. Estabas aún más ausente. Trabajando en festivos. Acción de Gracias me rompió. Cuando dijiste que tenías que trabajar ese día, colapsé. Dejé a los niños con mis padres y simplemente, me perdí en la distracción. Daniel apretó el volante. Ahí fue cuando apareció Ethan, admitió Rachel. Me vio en mi peor momento. Me dijo que probablemente me estabas engañando. Alimentó mis inseguridades hasta que empecé a creerle. Fui una idiota. Lo veo ahora. Pero en ese momento, sentía que tenía razones. Lo miró con atención. ¿Recuerdas cuando te llamé durante esa emergencia en la plataforma? Ya estaba en caída libre. Él ya me tenía atrapada. Daniel asintió con un solo gesto. Sí. Debí haber manejado eso mejor. Te dejé colgada. La voz de Rachel bajó aún más. Estuvo a punto de ir demasiado lejos. Me agarró una vez. Mi madre nos vio. Si no lo hubiera hecho, no sé qué habría pasado. La mandíbula de Daniel se tensó, sus brazos se pusieron rígidos. Ella le tocó suavemente la manga. Daniel, te juro que haré lo que sea para arreglar esto. Quiero volver a ser alguien en quien puedas confiar. Ya he empezado a buscar ayuda profesional. Debí hacerlo hace mucho tiempo. Daniel la miró, sorprendido. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Chloe Noah, respondió en voz baja. Me dijeron que necesitaba ayuda. Que estaba actuando como una loca. Y tenían razón. Daniel exhaló, su voz baja pero firme. Bien. Entonces dime, ¿qué es lo que quieres ahora? Rachel parpadeó. ¿Tengo que decirlo? Sí, respondió Daniel. Me trataste como basura. Mentiste. Dejaste que otro hombre entrara en nuestra vida. Si tu madre no hubiese intervenido, quién sabe hasta dónde habría llegado esto. Así que no des nada por hecho. Dilo. Rachel tragó saliva. Tenía todo el derecho a pedir claridad. Quiero volver a ser tu esposa. Quiero volver a casa, no solo físicamente, sino de verdad. Quiero formar parte de esta familia otra vez. Quiero recuperar al hombre que perdí cuando me perdí a mí misma. Sus palabras flotaron entre ellos. Daniel soltó una risa amarga. Eso no va a pasar. El corazón de Rachel se hundió. No digo que quiera el divorcio, continuó, pero si esperas que finja que nada ocurrió, o que esto fue solo un bache, olvídalo. Y para que quede claro, sé que la tarjeta funeraria no fue idea tuya. Pero el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿qué quieres decir? Preguntó ella suavemente. Daniel mantuvo la vista al frente. Lo he pensado mucho. Sé que trabajé demasiado. Sé que no estaba. Pero lo hacía por nosotros. Me empujé más allá de mis límites por ti, por los niños, por el futuro. Y aún así, no fue suficiente. Hizo una pausa. He cambiado. Me ascendieron. Trabajo 4 días a la semana, sin turnos nocturnos. Traté de decírtelo. Pero no escuchabas. Rachel parpadeó. ¿Te ascendieron? Sí, respondió Daniel con frialdad. Pero estabas demasiado ocupada apoyándote en Ethan como para darte cuenta. Dejé de ser suficiente para ti. Fui horrible contigo, dijo ella. Fui egoísta. Daniel no lo negó. Tras un largo momento, volvió a hablar. Hice votos.
En lo bueno y en lo malo. Amar y honrar. Y lo decía en serio. La miró de reojo. Pero la mujer a la que le hice esas promesas, se fue. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Quiero quedarme. Quiero arreglar esto. Daniel suspiró. Si eso es lo que realmente quieres. Ella se había preparado para que él la rechazara del todo. Para el divorcio. Para nada. Pero en su lugar, él le dio un pequeño rayo de esperanza. Instintivamente, le tomó la mano. El coche se desvió bruscamente. ¡Cuidado!, gritó Daniel, girando el volante. Derraparon y corrigieron. Por suerte, la carretera estaba vacía. Rachel soltó una risa nerviosa. Como nuestro matrimonio, necesito que me ayudes a volver al camino. Daniel no rió. No puedes hacer bromas ahora, dijo. Esto no es un borrón y cuenta nueva. Habrá reglas. Algunas no te van a gustar. Rachel asintió. Está bien. Hablaremos con tus padres, añadió él. ¿Mis padres?, preguntó, confundida. Están metidos en esto. Tu madre me acorraló. Me manipuló para que considerara darte otra oportunidad. Tiene buenas intenciones, pero me molestó. Rachel bajó la cabeza. Por eso se fueron antes, exacto. El resto del camino fue en silencio. Una canción suave en la radio llenaba el espacio entre ellos. Al llegar a casa de los Carter, la puerta principal se abrió antes de que Daniel siquiera se desabrochara el cinturón. «Papá», gritó Chloe, corriendo hacia él. «Noah». «¿Ella?» «Papá está aquí». Se lanzó a sus brazos. Noah lo siguió, casi derribándolo con su abrazo. La pequeña ella se abrazó a su pierna, sonriente. Daniel los sostuvo con fuerza, respirando el aroma de su cabello. No se había dado cuenta de cuánto los había extrañado. Dentro, todos se acomodaron en la sala. Antes de que Daniel pudiera decir una palabra, Noah soltó. ¿Entonces no se van a divorciar? Los adultos se congelaron. ¿Qué?, dijeron todos al unísono. Chloe cruzó los brazos. Vamos. ¿Creéis que somos tontos? Mamá ignoró a papá durante meses. Luego tuvimos que vivir aquí. Y nos hizo llamar tío Ethan a un extraño. Lo descubrimos. Silencio. El rostro de Rachel se sonrojó. Se volvió hacia sus hijos. Tenéis razón. Fui increíblemente estúpida. Sé que vuestro padre y yo tenemos un camino largo por delante, dijo Rachel. Y haré todo lo posible para demostrar que he cambiado. Miró a Chloe y Noah, su voz más suave. Fueron ustedes dos los que me hicieron abrir los ojos. Gracias. Rachel abrazó a sus hijos con fuerza, la voz temblorosa. Por favor, perdónenme. Ayúdenme a arreglar esto. Más tarde, esa misma tarde, con ella en casa de una vecina y los adolescentes arriba, los 4 adultos se reunieron en la mesa del comedor. Daniel se pasó una mano por el cabello. Es hora de tener una conversación de verdad. Rachel dudó. ¿Puedo empezar yo? Daniel asintió con un gesto, su expresión neutra. Ella respiró hondo. Podría decir lo siento 100 veces, y aún así no desharía lo que hice. Así que lo diré una vez. Lo siento. Y voy a dedicar el tiempo que sea necesario para recuperar tu confianza. Quiero volver a ser la mujer que era antes de dejar que todo se derrumbara. El rostro de Daniel no revelaba nada. Ya lo dije en el coche, pero lo repetiré aquí, sobre todo con tus padres presentes. No voy a volver a lo que era antes. Richard y Elaine se tensaron. Estoy harto de esforzarme al máximo para satisfacer cada capricho emocional, dijo Daniel con firmeza. Lo hice durante años. Me perdí en el proceso. Ese Daniel ya no existe. Elaine vaciló. ¿Entonces, significa que vas a irte? No, respondió Daniel de inmediato. Voy a intentar reconstruir. Pero Rachel tiene que ganarse nuevamente el derecho de ser mi compañera. Lo que destruyó tomó años en construirse.
Aún queda amor, pero hago esto por los votos que hice, y por los niños. Rachel bajó la mirada, asimilando sus palabras en silencio. Este Daniel no era el hombre blando que recordaba. Era firme, centrado. Se preguntó si alguna vez podría volver a llegarle al corazón. Daniel continuó. El divorcio se finaliza en 5 meses. Veremos dónde estamos entonces. Si ambos queremos seguir intentándolo, detenemos el proceso. Si no, no te lo impediré. Pero tal vez deberías ir pensando en buscar abogado. Richard y Elaine intercambiaron miradas. El pecho de Rachel se contrajo. No estaba bromeando. Por ahora, siguió Daniel, trabajo 4 días a la semana, de 6 a 4. Un turno de fin de semana al mes. Sin horas extra. Estoy en casa a las 5:30. Punto. Luego llegó la parte que Rachel temía. Te quedarás en la habitación de invitados hasta que descubramos si este matrimonio aún tiene futuro. Si es que lo tiene. Ella se estremeció, pero asintió. Daniel no había terminado. Los cambios que hice mientras estuviste fuera, se quedan. Tai chi, rutinas estructuradas, tiempo con los niños. Ahora están aprendiendo defensa personal. Quiero que sean fuertes. Estables. A pesar del golpe, Rachel sintió un extraño alivio. Al menos estarían bajo el mismo techo. Voy a poner de mi parte, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante. Pero en el momento en que vea que vuelves a tus antiguos hábitos, cerrarte, apartarme, se acabó. Sin segundas advertencias. Regresas con tus padres. Rachel se mordió el labio. Luego, lentamente, dijo. Tú me importas, Daniel. Más de lo que sabía, más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero después de que mamá, papá, e incluso los niños me hicieran rendir cuentas, no pude seguir mintiéndome. Lo miró a los ojos. Trabajaré tan duro como tú. Llueve más duro. Tengo más que compensar. Su voz se suavizó. Y gracias, por no cerrarme la puerta en la cara. Por dejarme intentarlo. Daniel la observó, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Lo que vio lo hizo asentir, apenas. Está bien, dijo. Empezamos aquí. Llama a los niños. Vámonos a casa. Esa noche, ya instalados, se sentaron en extremos opuestos del sofá. Daniel se estiró. ¿Tienes algo en mente para este fin de semana? ¿Con los niños? Rachel levantó la vista, sorprendida. ¿Estás libre? Él sonrió con una mueca. Mejor que te acostumbres. 4 días de trabajo por semana. Ella sonrió, cautelosa. ¿Picnic en el lago? Llueve alquilar una canoa. Suena bien. Ella dudó, luego añadió. Una cosa más. Hagamos un trato. Daniel alzó una ceja. ¿Qué tipo de trato? Que nunca nos vayamos sin despedirnos. Y que cuando alguien llegue, siempre saludemos. Nada de tratamientos silenciosos. Nada de fingir que todo está bien. Daniel exhaló. Trato hecho. Rachel se puso de pie, y luego se acercó con cuidado. Se inclinó y lo besó suavemente. Gracias, por darme una segunda oportunidad. Te amo. Buenas noches. Daniel se quedó inmóvil mientras ella subía las escaleras. Sus ojos la siguieron por un momento. Luego suspiró y miró hacia otro lado. Meses después, Daniel llevó a los niños a un retiro de Tai Chi de fin de semana. Rachel se quedó con sus padres. Sentada frente a una heladería, le contaba todo a Elaine. Blake recibió 6 años de cárcel y una multa de $10,000, dijo Rachel. Y una orden de alejamiento. Está fuera para siempre. Elaine exhaló. ¿Por fin? ¿Y tú y Daniel? Preguntó. Rachel bajó la mirada. Tranquilo. No discutimos. Pero tampoco hay afecto. Ni besos. Se siente como un matrimonio platónico. Elaine alzó una ceja. ¿Nada? Rachel se sonrojó.
Él reacciona, físicamente. Lo abracé la semana pasada, y digamos que me di cuenta. Pero luego solo me dio una palmada en la espalda y se fue. Elaine sonrió con picardía. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Pero sí sé algo, no me voy a rendir. Elaine la observó con atención. Estás viendo esto de la manera equivocada. ¿Qué quieres decir? Estás esperando que Daniel tome la iniciativa otra vez, ¿no? Rachel bajó la mirada. Sí. Pues tal vez, dijo Elaine lentamente, él está esperando que tú le muestres que todavía lo deseas. Chloe, para él, tú fuiste la que se fue. Los ojos de Rachel se abrieron. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Si fuera tú, le arrancaba los pantalones ahora mismo. Rachel soltó una carcajada, con las mejillas ardiendo. Mamá. Hablo en serio, guiñó Elaine. Vamos de compras. ¿Compras? Los niños se quedan con nosotros el próximo fin de semana. Tú y Daniel tendrán la casa para ustedes solos. Rachel se mordió el labio, intrigada. Está bien, ¿y cuál es el plan? Empieza poco a poco, dijo Elaine, inclinándose hacia ella. El domingo, levántate temprano. Prepárale el desayuno antes de que se vaya. Rachel arrugó la nariz. Se levanta a las 4:45 de la mañana. Entonces pon tu alarma también, dijo Elaine con una sonrisa astuta. Dile que te estás ajustando a tu nuevo horario. Haz que se sienta natural que seas lo primero que vea al despertar. Rachel asintió lentamente. Vale. ¿Y después? El viernes por la noche, dijo Elaine, sonriendo. Vas con todo. Su cena favorita, sushi. Dáselo con palillos. Pero cuando quiera tomar el tercer bocado, sosténlo con los labios. Los ojos de Rachel se agrandaron. Oh, me gusta eso. Exactamente, dijo Elaine con un guiño. Una vez que tengas su atención, lo atrapas. Haz que recuerde quién eres. La duda de Rachel se derritió, dejando paso a la determinación. Daniel no tendrá oportunidad. Elaine rió. No, si haces esto bien. El corazón de Rachel latía con fuerza. Voy a recuperar a mi esposo. Al final de esa semana, Daniel se había acostumbrado sorprendentemente a despertarse con los desayunos de Rachel. No esperaba disfrutar de esa rutina otra vez, pero lo hizo. Le daba estabilidad. Hasta el viernes por la mañana. Entró a la cocina y se quedó congelado. Rachel estaba allí con un vestido azul medianoche de seda que se ajustaba a cada curva y brillaba bajo la luz. Sugerente, sin revelar demasiado, pero lo suficiente para que su mente se apagara. Medias suaves envolvían sus piernas, y por alguna razón que no supo explicar, las pantuflas peludas la hacían 10 veces más irresistible. ¿Te ves? Tragó saliva. Increíble, ¿cuál es la ocasión? Rachel sonrió. Tú. Considéralo un adelanto de lo que viene. Los niños se quedan este fin de semana con mis padres, y voy por ti. Daniel se quedó sin aliento. Apenas podía pensar. ¿Esto está pasando de verdad? Rachel se acercó, con voz baja. Sí. Te deseo. No solo al hombre con el que me casé, sino al hombre en el que te has convertido. Después de todo lo que has soportado de mí, eres aún más extraordinario. Lo besó suavemente. Fue dulce, lento, y familiar de una forma que le dolió en el pecho. Apenas tuvo tiempo de procesar cuando ella lo besó de nuevo, esta vez con una sonrisa traviesa, y luego se giró. Tengo que cambiarme antes de que los niños se despierten, dijo, mirando por encima del hombro. Daniel fue al trabajo en una niebla. Su mente iba a mil, entre la anticipación y la cautela. ¿Podía confiar en esto? ¿Podía confiar en ella? Durante el almuerzo, le envió un mensaje. Voy a llegar tarde. Necesito pensar. Saldré a correr por el sendero después del trabajo. Te veo como a las 10:30. Rachel miró el mensaje. ¿Había sido demasiado directa? Intentó ir poco a poco, dejar claras sus intenciones, pero quizás fue demasiado pronto. Esa noche,
lo encontró en la entrada, amarrándose los zapatos para correr. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Solo lo observó. Se veía increíble. De hombros anchos, más delgado que antes, con una nueva fuerza moldeada por disciplina y silencio. Incluso las canas en sus sienes lo hacían más atractivo. Luego se quitó los boxers para cambiarse, completamente indiferente a su presencia. Se le secó la boca. Dios, ayúdame. No estaba musculoso, estaba esculpido. Como alguien que entrenaba por control, no por vanidad. Rachel luchó contra el impulso de tocarlo. Wow, susurró. Te ves increíble. Fuerte. Hermoso. Daniel se giró, sorprendido, luego se sonrojó. Rachel rió, y la tensión entre ellos se rompió. Él también rió, por primera vez en semanas. Su carrera duró más de lo habitual. Necesitaba tiempo, claridad, soledad. ¿Era mejor con Rachel, o sin ella? En algún punto del kilómetro 5, llegó la respuesta. Rápida y clara. La mañana siguiente siguió una rutina similar, con una gran diferencia. Rachel lo recibió con una bata de seda atada apenas. Cada movimiento, cada estiramiento, movía la tela justo lo suficiente como para volverlo loco. Cuando se inclinó para tomar la cafetera, la bata se abrió levemente, revelando, nada debajo. Daniel contuvo el aliento. Rachel vio su reacción y sonrió, sintiendo el calor subirle por el pecho. Estoy viva otra vez, pensó. Necesito una ducha fría, murmuró. Si no, los niños van a presenciar algo que necesitarán terapia para superar. Lo besó, largo, lento y con intención, y luego subió las escaleras, dejándolo gimiendo. En el trabajo, Daniel no podía concentrarse. Su voz, su aroma, la mirada en sus ojos, nada salía de su cabeza. Se fue temprano. Cuando llegó a casa, Rachel corrió a sus brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Encontré las flores que enviaste, lloró, abrazándolo con fuerza. Llegaron antes. Me hiciste tan feliz. Él la rodeó con sus brazos. Sabía que tal vez lo harían. Ella asintió, secándose las lágrimas. Mis padres vinieron a buscar a los niños esta mañana, ¿verdad? Sí, dijo Daniel. Tenemos la casa para nosotros. Rachel sonrió. Bien. Estoy hecha un desastre. Daniel sonrió. Eres el desastre más hermoso que he visto. Ella puso los ojos en blanco. Eres un tonto, Daniel Morgan. Él sonrió. Eso es, señor tonto, por favor. Oh, y por cierto, pedí sushi. Estás prohibido de hacer cualquier cosa esta noche. Excepto, quizás, una cosa antes de dormir. Esa noche, después de una cena prolongada y bromas suaves, finalmente hicieron el amor. A la mañana siguiente, Rachel se despertó adolorida pero radiante de felicidad. Estiró el brazo buscando a Daniel, pero la cama estaba vacía. Por supuesto, ya estaba levantado. Entró en la cocina y lo abrazó por detrás, pegando su cuerpo a su espalda. Sus manos bajaron. Daniel gimió. Dios, mujer, ¿quieres destruirme? Rachel rió. ¿O no? Si te acercas otra vez, me voy a partir en dos. Él rió y la guió a la mesa, sirviéndole café. ¿Aún quieres mudarte hoy? Rachel negó con la cabeza. Ni loca. Cumpliste tu promesa, me dejaste completamente agotada. Daniel sonrió. Bien. Disfrutemos el día. Solo nosotros dos. Ella le tomó la mano. Sí. Pero, estaba pensando. ¿Qué opinas de ir a terapia de pareja? Para ayudarnos a reconectar de verdad. Él estudió su rostro, luego sonrió. Me parece una gran idea. Rachel se iluminó. Entonces lo haremos. Un año después, en el día de la tonta Rachel, ella estaba en la cocina preparando un gran banquete. Chloe se asomó. Mamá, ¿por qué estás haciendo todas las comidas favoritas de papá? Rachel sonrió. Porque hoy no es solo el día de la tonta Rachel para nosotros. Chloe frunció el ceño.
¿Entonces qué es? Rachel se inclinó y besó la frente de su hija. Es nuestro día de los tontos. Porque si tu padre fue un tonto por perdonarme, entonces yo soy la mujer más afortunada del mundo.